Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos a esta siguiente sesión de nuestra maravillosa clase Panorama del Nuevo Testamento. El día de hoy estaremos teniendo un panorama del maravilloso libro de los Hechos. Ya hemos estudiado los cuatro evangelios y hemos entrado en momentos muy lindos. Y también vamos a estar haciendo una entradita a las epístolas de Juan. ¿Por qué? Porque ya que cubrimos el Evangelio según San Juan, eh, es bueno que mantengamos el orden de buscando ese escritor. Eh, pero entonces vamos a tocar el libro de Hechos, ya que fue escrito también por el autor del Evangelio según San Lucas, el médico amado, y vamos a tener una pequeña introducción a una de las epístolas de según San Juan. No tenemos que mantener el orden que está en el índice de la Biblia, pero sí tenemos que cubrir todos los libros del Nuevo Testamento. Así es que les animo a que tomen su Biblia, tomen un cuadernito ahí de notas y si no ha visto los otros videos, pues véalos con nosotros. Vamos, hermanos amados, saque un pergamino ahí, uno de esos pergaminos que hemos estado usando, remoje su pluma de tinta ahí muy especial, ¿verdad? Y empiece a escribir con esa letra muy clásica, esa bien bonita que se ve. ¿Verdad? Qué bueno. Fíjese que de las tareas que he estado recibiendo, muchos las han hecho a mano y qué bonito se siente leer algo que alguien se ha sentado a escribirlo a mano. Hay unas a máquina también, está bien, en computadora está bien, no hay ningún problema. Pero estoy disfrutando mucho el leer a aquellos que se han tomado el tiempo para escribirlo. El escribir es un arte muy lindo, es algo que nos conecta, algo que pone coherencia entre lo que estamos pensando y nuestra realidad. Entonces, qué bueno eso. Bueno, vamos a empezar con el libro de los Hechos. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ahí está, el libro de los Hechos, el libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Muy bien, muy bien. Eh, el libro de los Hechos es muy interesante. Se le ha dado diferentes nombres a través de la historia. Algunas personas le dicen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos le dicen el libro de los Hechos de la Iglesia. En mi opinión, el nombre más adecuado es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de la Iglesia, a través de la Iglesia, porque es el Espíritu Santo el que continúa haciendo la obra. Si ustedes recuerdan, Jesús mismo dijo, es bueno que yo me vaya, pero no los dejaré solos, les enviaré un consolador. Entonces vino el Espíritu Santo y la narrativa de la llegada del Espíritu Santo está aquí en el libro de los Hechos y empezamos a ver a la iglesia en acción, la iglesia primitiva, las predicaciones las predicaciones iniciales, el ministerio de Pedro, el ministerio de Felipe, de algunos de los otros apóstoles. Usted ya hizo algunas investigaciones. Y luego vemos cómo entra Pablo en la escena y empieza el ministerio de Pablo, Pablo Bernabé, luego Pablo y Silas, cómo se va conectando ahí con la escritura de las epístolas. Y de una manera muy interesante, el libro de los Hechos no, no termina de una manera conclusiva, como que se queda a la mitad, dando a entender que el Espíritu Santo aún está activo, la iglesia está definitivamente viva y que tú y yo estamos escribiendo los siguientes capítulos de los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia. Entonces, con eso en mente, vamos a ver algunos datos y luego nos vamos a meter en algunas perlas que están ahí muy bonitas, muy interesantes, pero vamos a empezar el día de hoy. Aprendimos en las últimas semanas cómo es que los evangelios presentan a Jesús. Mateo presenta a Jesús como un rey. Marcos presenta a Jesús como el siervo perfecto, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Si ustedes recuerdan, en uno de los versículos en el libro de Juan dice, para que todos crean. Y esa es la razón por la que fue escrita. Mateo escrito a los judíos, Marcos escrito a los romanos, Lucas escrito a los griegos y Juan escrito a todo aquel, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el libro de los Hechos.
nos presenta a Jesucristo como el Señor viviente. Me encanta esa frase porque no es el Señor sirviendo, no es el Señor ministrando, no es el Señor sanando, sino ya el Señor viviente, viviendo a través de su iglesia, siendo Él el cuerpo, siendo Él la cabeza, perdón, del cuerpo y nosotros siendo un cuerpo en Él. Entonces, maravilloso, maravilloso esto. Me encanta cómo empieza el libro de los Hechos. Lucas, una vez más, el autor dice, excelentísimo Teófilo, ustedes recuerdan, quiero recordarte todo lo que, quiero escribirte este siguiente tratado para que sepas lo que continúa después de esa maravillosa historia, la cual yo inicié en la narrativa del Evangelio. Y esto hablando hechos. Entonces vamos a ver algunas de los contrastes que hay entre los evangelios y el libro de los hechos para que podamos estar conectados perdón, para que podamos ver la conexión que hay y la continuidad en este maravilloso libro histórico. Eh, Tengo de uno de los lados aquí lo que nos muestran los evangelios y luego lo que presenta el libro de los hechos. Lucas muestra lo que Cristo comenzó a hacer en la tierra, mientras que el libro de los Hechos nos muestra lo que siguió haciendo, fíjese, por medio del Espíritu Santo y la iglesia. Entonces, Cristo aún haciendo su obra, pero en Hechos lo que siguió haciendo por medio del Espíritu Santo y la iglesia. Entonces, esa continuidad está preciosa. Lucas también nos da la ascensión como la escena final. Si ustedes recuerdan, dice, y fue tomado y llevado al cielo. Pero viene hecho, y ese mismo hecho, ese mismo, si usted lee, ese mismo suceso, si usted lee el libro de los Hechos, está ahí iniciando y es la circunstancia, perdón, deletré mal esto, es la circunstancia inicial. ¿A qué me refiero con eso? Lucas termina diciendo fue levantado. En el libro de los Hechos dice, "Oh, después de que fue levantado, esto es lo que ocurrió". Los evangelios presentan al Hijo de Hombre que vino a morir por nuestro pecado, pero Hechos nos muestra la venida del Hijo de Dios en el poder del Espíritu Santo. Maravilloso. Continúa él, pero ya en el poder del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo haciendo la obra, el Espíritu Santo en acción. Y esa es una de las similitudes que quiero que noten. Y por favor, cuando usted esté leyendo perdón, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, note lo activo que está el Espíritu Santo en ambos escritos. En ambos escritos. Hay una actividad muy fuerte, muy presente del Espíritu Santo en ellos. Entonces, estos son algunos de los contrastes. Vamos a ver algunos más. En los evangelios nos hablan de el Salvador crucificado y resucitado, pero Hechos nos lo presenta como el Señor conductor, fíjese, ascendido y exaltado. Ya no es solo crucificado y resucitado, sino ascendido y exaltado. En los evangelios encontramos las enseñanzas de Cristo. En Hechos encontramos el efecto, fíjese, de esas enseñanzas. De esas enseñanzas. Vino, enseñó, mostró un camino, mostró que era posible una vida sin pecado y dijo, ustedes van a poder hacer lo mismo, mayores cosas harán ustedes. Pero si escuchan mis mandamientos, vayan haciendo lo que yo les digo, escuchen mis parábolas, mis enseñanzas, y luego vemos el efecto que tuvieron, porque es lo único que ellos tenían. Acuérdense que ellos no tenían las cartas de Pablo, ellos no tenían el libro de Apocalipsis, ellos tenían el Antiguo Testamento que todavía no estaba en la misma manera que lo conocemos ahora. Lo único que ellos tenían eran las enseñanzas de Jesús y es todo lo que predicaban, las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo esto, Jesús dijo el otro, Jesús hizo esto, sanó, que nosotros vamos a hacerlo también. Jesús dijo que nos lleva al Espíritu Santo, lo creemos y tremendo, tremendo todo eso. Entonces, estos son los contrastes que hay. Hay muchos más, pero estos quería yo presentar para que pudiéramos tener una idea de cómo podemos ver los evangelios y cómo también podemos ir viendo ese hilo maravilloso que hay en todas las escrituras
que nos presenta a Jesucristo, al Mesías, y cómo continúa aquí en el libro de los Hechos. Vamos a continuar entonces. Ah, ¿Qué es lo que nos registra el libro de los Hechos? Entre muchas otras cosas. Este es un panorama nada más. ¿Qué es lo que registra el libro de los Hechos? Número uno, Hechos entonces registra los hechos del Espíritu Santo realizados por los apóstoles. Entonces registra y dice, esto pasó, esto pasó, esto pasó. Lucas, siendo un escritor tan detallista, era el mejor, de verdad, el mejor candidato y el bien elegido por Dios para presentarnos estos registros tan importantes y tan especiales que hay. Número dos, registra el corazón, perdón, no registra. Esto es importante saberlo, el corazón de Hechos es esta frase, me seréis testigos. Ese es el corazón del libro de los Hechos. Por eso, si ustedes recuerdan, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y luego continúa en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ese es el corazón. Entonces vemos el resto del libro de los Hechos, donde se nos muestra cómo ellos eran testigos y cómo nosotros podemos ser testigos. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque realmente el mejor manual para la obra misionera que se ha escrito es el libro de los Hechos. ¿Quiere usted saber cómo hacer misiones, cómo hacer iglesia, cómo plantar iglesias, cómo llegar a lugares donde no se ha llegado, cómo evangelizar a los que conocen un poco de cómo evangelizar a los religiosos, cómo evangelizar a los que no tienen religión? Todo está ahí. El mejor manual. Es lindo, de verdad es lindo tomar el libro de los Hechos. Si alguien está plantando una iglesia, está haciendo misiones, está iniciando algo nuevo, es maravilloso tomar el libro de los Hechos y decir, ¿qué hacían? ¿Cómo lo hacían ellos? Porque eran guiados 100% por el Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos manuales ahora de igle crecimiento, de cómo plantar iglesias, todo eso, pero déjame decirte, todo regresa al libro de los Hechos. Todo eso es bueno siempre y cuando sea una interpretación bíblica de lo que es la obra misionera y la obra misional. Pero el libro de los Hechos es el mejor manual para hacer la obra misionera que se ha escrito. También el poder para testificar. Y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y ese les va a dar poder para testificar. Recuerde, por favor, mantengamos eso en mente. El, cuando el Espíritu Santo vino a empoderar a la iglesia, no era para solo señales y prodigios. No era solo para tener servicios que les llamamos servicios gloriosos, y estoy totalmente de acuerdo con disfrutar la presencia de Dios, con, con ver manifiesta la gloria del Señor en nuestros cultos, en nuestros servicios. Pero amados, el poder no es para eso, no es solo para sentirnos bien, no es solo para entrar en momentos de éxtasis. El poder que nos fue dado es para testificar, para testificar. Así es que si alguno de nosotros hemos tenido momentos gloriosos en intimidad con la presencia de Dios, pero no estamos siendo testigos, ah, tengamos cuidado con eso, amados. Tengamos cuidado con eso. Realmente hay que testificar, hay que testificar, hay que testificar. No me podría cansar de decir eso. Ah, una de las más famosas cuarentenas que están registradas ahí en el libro de los Hechos. Fueron esos 10 días que Jesús les dijo a sus discípulos, váyanse para Jerusalén y esperen ahí a la promesa del Padre. Y se metieron estos tremendos. La tradición cuenta, y oiga esto, la tradición cuenta que eran más o menos 500 personas que fueron al aposento alto. Por favor, no está verificado eso, pero es lo que la tradición dice, que eran más o menos 500 personas que se fueron al aposento alto a esperar la promesa del Espíritu Santo, pero poco a poco se fueron desanimando, tuvieron que irse de regreso y decían no está pasando nada porque pues fueron 10 días. Fueron 10 días. Ahora, te pregunto el día de hoy,
¿Qué hicieron los discípulos y los apóstoles esos 10 días? Sabemos que una de las cosas que hicieron es que querían reemplazar a Judas, ¿verdad? Y echaron suertes, dice la Biblia, o sea, hicieron una votación, tomaron nombres y todo eso y escogieron a Matías, ¿verdad? Pero no sabemos nada después de eso. Pero, ¿qué más harían? Alguien me dijo una vez, se pasaban, estuvieron orando y ayunando, hermano. ¿Cómo oraban? No tenían al Espíritu Santo todavía, no podían hablar en lenguas o no podían pedir poder. Ellos no sabían por qué orar. No, no se pusieron a leer las escrituras porque todavía no había nada escrito. No dijeron, vamos a leer la carta de Pablo, hermanos, ahora vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu. No hicieron estudios de los dones del Espíritu, no hicieron estudios de Apocalipsis, no hicieron, no tenían nada. ¿Cómo orarían ellos? Tú y yo podemos orar ahora porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos enseña a orar, gemidos indecibles, dice la Biblia, todas estas maravillosas. Pero ¿cómo oraban ellos? Me ha intrigado siempre. Creo que esa es una de las cosas que voy a preguntar cuando llegue al cielo. Les voy a preguntar, ¿qué hicieron esos 10 días? Quisiera saber. Quisiera saber qué estuvieron haciendo esos 10 días. ¿Comieron o no? ¿Ayunaron o no? No dice la Biblia. Solo dice que estaban juntos, unánimes, orando cuando ocurrió la llegada del Espíritu Santo. ¿Pero qué estuvieron haciendo después de los otros días? Tremendo. Solo una inquietud nada más ahí. Ah, Hechos 1:11. Vamos a buscar Hechos 1:11. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Me interesa que leamos ese versículo. Ah, amén. Si alguien lo tiene, por favor, si lo puede leer ahí. Hechos 1:11. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Léalo, mi Amén. hermana. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Oh, Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ok. Quiero que se imagine eso por un momento. Un montón de personas viendo hacia arriba. Jesús acababa de haber sido tomado. Les acababa de decir, váyanse para Jerusalén y esperen la promesa del Padre. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos tremendos viendo para arriba a ver qué pasaba? Y piensen eso en un momento. Ahí viendo para arriba. ¿Será que va a regresar? Dice que se subió y no. Se fue en las nubes y es viendo para abajo. Yo creo que, yo creo que los ángeles vinieron a decirles, hey, ¿qué están haciendo? Jesús les dijo que se fueran para Jerusalén porque están aquí parados todavía. Vaya, muévanse, muévanse, muévanse. Así como se fue, así va a venir. ¿Ok? Muévanse. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ese versículo siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué es que tuvieron que venir los ángeles a decirles, así como se fue, así va a venir? Tranquilos, no tengan pena, pónganse en acción, por favor. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, muchos de nosotros estamos esperando la venida de Jesús cuando hay una tarea que hacer, ¿verdad? Decimos, ay, ojalá, Señor, ya ven pronto, ya no aguanto esta vida, ven y rescátame, Señor, llévame contigo, y esperando, porque ya me quiero ir al cielo, ya no aguanto esto. Qué bueno que no han descendido ángeles a decirnos, hey, ¿qué están viendo? Váyanse a trabajar, ya tienen al Espíritu Santo, pónganse activos, ¿verdad? Entonces mantengamos en cuenta, cada vez que nos desanimemos de hacer la obra, cada vez que digamos, ay, ya cuando esté en el cielo todo va a estar bien. Acordémonos de este versículo, acordémonos de este versículo. Hechos capítulo 2. Oh, la llegada del Espíritu Santo. ¿Se imagina usted cómo fue eso? La verdad, ese creo que es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Estaban todos juntos, unánimes, y de repente, dice la Biblia, de repente. ¿Alguno de ustedes, voy a detener aquí compartiendo la pantalla? ¿Alguno de ustedes aquí se ha imaginado cómo se mira el Espíritu Santo? ¿Cómo se ve él? ¿Cómo se ve? Se ha puesto a pensar, ¿cómo se mira? Sabemos, tenemos una idea de cómo se mira Jesús, ¿verdad? Por todas esas fotos que nos han dado y sabemos que era judío y que pues la Biblia sí dice que tenía barba,
que había hecho el voto del Nazareo, todo eso, pero ¿cómo se miraría el Espíritu Santo? Mm, ¿Se imagina ese momento que tocó tierra por primera vez y vino a quedarse aquí entre nosotros? Yo siempre me lo he imaginado así vestido como de medio sacerdote, medio guerrero, con una bolsita especial aquí a la par y ahí en esa bolsita llena de dones que vino a repartir a la iglesia. Dice que hubo como un sonido de un viento recio. No hubo viento, sino como un sonido de un viento recio. Se oyó como que hubiera viento y ¡pum! De repente cae ahí en medio de todos y se levanta así espiritualmente. Ese maravilloso ser, la tercera persona de la Trinidad. No era un ángel, era el Espíritu Santo mismo. Y dice, y repartió. Y se veían como lenguas de fuego repartidas sobre todos. Estaba repartiendo la esencia misma, estaba repartiendo a ese Jesucristo, porque no, nadie podía llevarlo todito, es demasiado, la corona es muy pesada. Y por eso todos cuando nos unimos manifestamos a ese Cristo. Imagínese eso, qué precioso debió haber sido estar en ese cuarto y sentir por primera vez algo que nunca se había sentido en la historia de la humanidad. Sentir la pura presencia por primera vez del Espíritu Santo, que los llenó de poder, los llenó de denuedo, los llenó de gozo, los llenó de alegría, al punto en el que Pedro se levantó y dijo, hey, ahora quiero que haga algo ahorita. Abra su Biblia y dígame cómo fue la introducción de Pedro a su primer sermón. El primer sermón que predicó Pedro ya lleno del Espíritu Santo, con todas las enseñanzas de Jesús. Después de que Jesús le había dicho, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Después de que había negado a Jesús, de repente Pedro es lleno del Espíritu Santo, hizo la introducción de su sermón. Alguien dígame, ¿cuál fue la introducción de su sermón? Léala y Amén. dígame. A ver. Amén. Ahora, al Padre, el Espíritu Santo, y su palabra dice así. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, teniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, Ok, puesto ahí que es parale. la Ahí, hora. ahí parale, ahí parale, parale. Ahí está la introducción. Ahí está, eso es lo que quiero saber. ¿Qué fue lo primero que dijo? Alguien dígame, ¿qué fue lo primero que dijo? Ya lo leyó ahí Rey David. No lo digas vos, mijo. Ya lo leíste. Alguien dígame, ¿qué fue lo primero que dijo? Varones judíos. Sí, no, 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 sí, se estaba refiriendo a ellos, pero ¿qué fue lo primero que él dijo? ¿Cuál fue la introducción a su sermón? Según lo que leyó ahorita Rey David, ¿qué dice? ¿Cuál fue? No están ebrios, No están ebrios. como vosotros. Exacto, imagínense, el primer sermón de un hombre lleno del Espíritu Santo y lo primero que dice es, no estamos borrachos. ¿Sí o no? O sea, no empezó así con algo todo teológico, no empezó con una, quiero decirles lo que acaba de ocurrir, ven estas lengüitas de fuego, el ruido que oyeron fue esto, no estamos borrachos. Santo Dios, ¿cómo estarían estos tremendos que lo primero que tuvo que decir es, no estamos borrachos? Y dijo, sea notorio, dense cuenta, algo muy cierto que les voy a decir. Toda la gente, 3,000 poniendo atención, 3,000 personas poniendo atención y lo primero que dice es, no estamos borrachos. Yo no sé a usted, pero a mí eso me da mucha risa. Yo hubiera esperado algo totalmente distinto y este hombre con lo que empieza es, no estamos borrachos. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Mire, le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted ve de lejos en la calle, está parado algún día ahí en la calle y ve de lejos que viene una persona, vamos a decir que es un hombre, que solo vamos a usar eso, no, no. Viene un hombre caminando por la calle y usted dice, ese viene borracho. ¿Cómo se sabe que viene borracho si usted no ha hablado con él? Alguien dígame, ¿cómo sabemos que una persona viene borracha? Por cómo caminan.
Por la manera que camina, ¿qué más? Tambalea, ¿Cómo? se tambalea, habla incoherencias. Ah, ok. La manera que camina, la manera que habla, ¿qué más? No anda en los cinco sentidos. ¿Sí? No anda funcionando bien, no anda Sí, funcionando normalmente, lo vamos a poner de sí, esa sí. manera. Ok. No funciona normalmente. Entonces, la manera que camina, la manera que habla, la manera que funciona. ¿Qué más? Que anda todo desalineado de la ropa. Se anda todo desalineado, ¿verdad? ¿No se da cuenta que también andan más alegres? ¿Sí o no? También lloran, O se ponen bien sentimentales, ¿sí o no? Se ponen bien bien sentimentales. sentimentales. Ok, ok. No, Aquí les va. no recuerdan a dónde viven muchas veces. Sí, sí, se les olvidan algunas cosas, ¿verdad? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, óigame bien, se le nota por su manera de caminar, por su manera de hablar, por la manera que se está comportando, ¿sí o no? Se supone que desde lejos se nos tiene que notar que estamos llenos del Espíritu Santo, por nuestra manera de caminar, y estoy hablando espiritualmente, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de comportarnos, porque estamos más alegres o más sentimentales. Tal vez podría haber un argumento en eso. Amados, que se note, que no sean nuestros sermones, nuestras enseñanzas, que no sean ni siquiera la manera que oramos, sino que cuando caminemos la gente diga, este está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la manera que camina, por la manera que habla. Ya ven que cuando una persona está borracha cambia la manera que trata a los demás, ¿sí o no? Es diferente. Que digan, algo pasó con este. Yo creo que está lleno del Espíritu Santo porque camina distinto, habla distinto, se comporta distinto, trata distinto a los demás. En un solo versículo hay una buena enseñanza ahí, ¿no? Y si usted se da cuenta, en el resto del Nuevo Testamento, cada vez que habla acerca de estar lleno del Espíritu Santo, lo compara con estar borracho, ¿sí o no? Ya ve, Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Qué interesante que siempre compara la llenura del Espíritu Santo con estar borracho. ¿Por qué? Porque se nota. Cuando hay alguien borracho, se nota. Cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, se debe de notar. Se debe de notar. Bueno, ese fue un paréntesis ahí. Un paréntesis ahí es que se note cuando caminemos que estamos llenos del Espíritu Santo. Alguien diga un amén por ahí. Amén, amén. Muy bien. Amén. Continuemos con esto. Vemos el sermón de Pedro, 120. Imagínense, 120 bautizando a 3000. En el año 2023, en febrero del 2023, tuve la oportunidad de estar exactamente en ese lugar donde los 3000 fueron bautizados. Hermanos, es un lugar impresionante. Mil disculpas, hubiera tenido la foto lista. Es un lugar donde hay muchas pilas, donde se hacían el ritual de la purificación. Las personas entraban al agua y salían. Hay 7 escalones y hay muchas pilas, hay muchas y pilas. Y se imagina la gente diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Pues dijo, sean bautizados todos. Muy bien, a bautizar. ¿Cuánto tiempo se tardaron en bautizar a estos 3000? Pero lo hicieron. Bendito sea el Señor, bendito. 120 bautizando a estos 3000. Gracias a Dios que Jesús les había dado la autoridad, ¿no? Les dijo, vayan y bautícenlos. Vayan y bautícenlos. Precioso eso. Una característica que tenían los primeros cristianos, y quiero que apuntemos esto. Los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo tenían una característica, y es que eran constantes. Era gente constante. Cómo nos cuesta ser constantes el día de hoy. A veces, por tantas ocupaciones, tantas cosas que nos rodean, el ser constantes es tan difícil, tan difícil. Imagínense que esa fuera la manera en que nos describen, que digan,
este es cristiano. ¿Cómo saben que es cristiano? ¿Cómo saben que está yendo el Espíritu Santo? Porque es constante. Podemos confiar en él. Su constancia es extrema, es buena, es excepcional. Constantes. Mantenga eso en su corazón cuando lee el libro de los Hechos y cuando vivimos una vida llena del Espíritu Santo. Continuemos, poder para testificar. Quiero seguir hablando de esto. La Biblia habla, en el libro de los Hechos se nos muestra que empezaron testificando en Jerusalén, perdón, lo escribí mal, Jerusalén, y eso está entre el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 3. Ahí es donde testifican en Jerusalén. Jesús les dijo, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos cómo en el libro de los Hechos nos narra cómo fueron y testificaron en Judea y en Samaria, y eso está entre los versículos 8, perdón, entre el capítulo 8, versículo 4, hasta el capítulo 12, versículo 25. Iban testificando en Judea y en Samaria. Luego inicia la persecución. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que los judíos, los primeros cristianos, no los judíos, los primeros cristianos, empezaron a crecer, la iglesia empezó a crecer, los miembros empezaron a crecer, pero no habían hecho algo que tenían que hacer. Jesús les dijo, vayan y sean testigos hasta lo último de la tierra. Se habían quedado ahí, les estaba gustando cómo estaba funcionando, todos querían estar en la iglesia. ¿Y cómo arregló el Espíritu Santo ese problema? Porque era un problema, no querían salir. No querían salir, estaban alcanzando a los judíos, estaban alcanzando a los samaritanos, pero no querían salir de ahí. Entonces se permitió una persecución. Ah, amados hermanos, que no ocurra esto entre nosotros. Que tengamos cultos gloriosos y le pidamos, Señor, danos tu poder, desciende, Padre, llénanos de tu poder, queremos más poder, queremos fuego. Y viene Dios y nos llena con su fuego, con su poder y decimos, venimos en la siguiente semana, queremos más fuego. Y la siguiente semana queremos más fuego. Va a llegar el momento en que el Espíritu Santo va a decir, les voy a tener que mandar una persecución para que salgan. Oh, ay, hermano, es que en nuestra iglesia hemos estado teniendo ataques del enemigo. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a poner a tener una vigilia y vamos a hacer guerra espiritual y nos juntamos y hacemos una reprendedera de demonios por todas partes. ¿Sí? Alguien diga amén a eso. Tenemos una reprendedera de demonios por todas partes y haciendo guerra espiritual, cuando la respuesta sería que mejor salgamos y empecemos a predicar. ¿Será que eso es lo que está pasando? Que el Espíritu Santo nos está inquietando no para que seamos atacados o probados por fuego, sino para que salgamos a predicar. ¿Ya? Alguien está diciendo amén por ahí. Bendito sea el Señor por eso. Viene alguien muy interesante, Felipe, el evangelista. Oh, ¿quién se acuerda de la historia de Felipe? ¿Quién se acuerda de la historia de Felipe? ¿Alguien me puede contar qué hizo Felipe? Alguien cuénteme qué es lo que hizo Felipe. ¿Alguien? Felipe, pastor, él estaba en Samaria, Ajá, predicaba, enseñaba y habían señales y milagros y los enfermos se sanaban. correcto. Hasta al mago se ganó con la predicación de la palabra. Eso, Felipe el evangelista, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, acuérdense, ¿quién se recuerda? Hechos 6:5. Alguien léame Hechos 6:5. Alguien léame Hechos 6:5. ¿Qué dice Hechos 6:5? ¿Mi hermano Saulo? Amén. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Gracias, gracias, gracias. Amén. Excelente eso. Un hombre que se llamaba Esteban, lleno del Espíritu Santo. Fíjese, no era un apóstol, era un ujier, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y si usted lee la historia de este hombre tremendo, las cosas que hizo este Esteban, ¡wow! Lleno del Espíritu Santo, un ujier que tomó control de la situación. Maravillosa esa historia. Luego, más adelante se aparece Saulo. Saulo, ¿verdad? Que estuvo presente cuando apedrearon.
¿Se acuerda de esa historia? Estuvo presente cuando lo apedrearon, dice la Biblia. Qué tremenda esa escena. Qué tremenda esa escena. Y viene, dice que Saulo respiraba odio contra la iglesia y empezó a agarrar cartas y empezó a perseguirlos. Y viene la maravillosa historia de la conversión de Saulo. Quiero hacer una pregunta. En la conversión de Saulo, ¿se cayó él de un caballo, sí o no? No especifica realmente de dónde fue que se cayó. Solo Exacto. dice se cayó. Sí, ¿verdad? A veces contamos la historia, ¿verdad? Iba Saulo montado en un caballo y cuando vio a Jesús se cayó del caballo. No, en la Biblia no dice eso. La Biblia no No dice. especifica. Tengamos mucho cuidado en eso. Qué bueno, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Saulo. Por eso te llamas así, ¿verdad, Saulo? Amén. Amén. Tremendo. Bueno, viene la conversión de Saulo. Conocemos el resto de la historia. Empieza desde el libro, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28, ya entonces hasta lo último de la tierra. Quiero recordarles entonces, fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y en el capítulo 13 empieza hasta lo último de la tierra. Qué interesante el capítulo 13. Ese es un capítulo muy, muy lindo. Ahorita regresamos al capítulo 13 para ver cómo inició la evangelización hasta lo último de la tierra, los primeros versos del capítulo 13. Vamos a leerlos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a leer los primeros versos del capítulo 13. Quiero que pongamos atención a esto, mi hermano. Fíjese lo que dice. Si me permite, lo voy a leer yo porque necesitamos poner atención a esto aquí. Y una vez más, quiero recordarles que el mejor modelo para hacer misiones, el mejor modelo para plantar nuevas iglesias, para ir y predicar el evangelio, está escrito aquí en el libro de los Hechos. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjese, ya era una iglesia gentil, una iglesia que estaba en Antioquía, profetas, ¿y qué dice? Maestros. Oh, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Fíjese, entonces, ¿qué estaban haciendo? Habían profetas, había profecía y había enseñanza. Amados, eso cuántas veces se nos pierde. Se nos pierde. Queremos profecía, pero no queremos enseñanza. ¿Sí o no? Hace uno una campaña de sanidad y se llena la iglesia. Hace uno una campaña de enseñanza y para la campaña de sanidad hay que poner sillas extras. Para la campaña de enseñanza se quitan las sillas porque solo llegan unos pocos, ¿sí o no? Pero estaban estos ahí, profetizando y enseñando. Nos da los nombres de ellos. Luego dice, ministrando al Señor y ayunando. ¿Quién habló mientras ellos estaban ayunando? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amados, 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 escúchenme. El Espíritu Santo es el que guía cuando alguien ha de ser enviado a la obra. Como pastor, y voy a decir esto y lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero también con mucha convicción, como pastor, muchas veces ha llegado gente conmigo y me dice: pastor, siento que Dios me está llamando a esto, siento que Dios me está llamando a esto, y siempre paso tiempo con ellos confirmando que es el Espíritu Santo el que los está llamando y no solo es una emoción que tienen. No solo es una emoción que tienen, también esto ha causado la falta de atención a este detalle, ha causado que muchas iglesias se dividan. Ha causado que muchas, porque hay alguien que no le gusta algo, agarra a sus amigos y sus maletas y se van y abren otra iglesia, y el Espíritu Santo nunca dijo que se fueran. El Espíritu Santo nunca dijo que se fueran. Tiene que haber profecía, tiene que haber una buena enseñanza en una iglesia, buena capacitación. Entre esas cosas, la oración y el ayuno es importante, y el Espíritu Santo va a hablar y va a decir: estos son los indicados. Estos son los indicados. Entonces, amados hermanos, sigamos por favor ese modelo muy importante. Por eso quería que leyéramos el capítulo, los primeros versículos del capítulo 13.
Vamos a Hechos 16:10. Hechos 16:10. Me gusta también este. Hechos 16:10. Quiero que vea lo precioso que hay ahí. Un detalle bonito, pero que lo tenemos que entender. Hechos 16:10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto, perdón, si estoy en Hechos 16:10, dando por cierto que nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quiero que se dé cuenta cómo está escrito este versículo. Este versículo está escrito en primera persona. No está diciendo y ellos fueron, no está diciendo y esto pasó, sino dice procuramos partir a Macedonia dando por ciento que nos llamaba para que se anunciase el Evangelio. ¿Quién está escribiendo este versículo? Este es el versículo, hermano, donde nos damos cuenta, y óigame bien, que Lucas se une al equipo de Pablo. Aquí es donde Lucas se une al equipo de ellos, el amado, el médico amado, en el versículo 10 del capítulo 16. Y luego tenemos lo maravilloso, uno de los pasajes tan lindos, y quiero recordarte, y amadas hermanas que están aquí presentes, quiero recordarte que el primer convertido en Europa, ya en la evangelización de Europa, no fue ningún erudito, no fue ningún gobernante poderoso, no fue un estudiado, no fue un religioso, sino la Biblia nos cuenta que fue una dama que se llamaba Lidia. Qué increíble fue eso. Qué increíble. Damas que están aquí, nunca subestimen el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Amados varones que estamos aquí, nunca subestimemos cómo puede Dios usar a las damas, porque la primera persona que se convirtió en el evangelismo de Europa fue Lidia. Entonces tenemos historias tan maravillosas. Cuando, ¿se acuerdan del etíope que iba leyendo la escritura y que fue bautizado y se fue para África, dentro del etíope, dentro de este hombre? Ya iba el continente africano. El evangelio llegó a África por un hombre que dijo, ¿qué falta para que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Que creyó y dijo, ¿qué impide para que yo sea bautizado? De la misma manera, dentro de Lidia estaba toda Europa, dentro de esta mujer. Cuando ella recibió el evangelio, se empezó a regar todo el evangelio por todas partes. Quiero recordarte, mi hermano, y vamos a terminar con eso aquí en el libro de los Hechos. Ah, este es el único libro incompleto de toda la Biblia, porque Jesús dijo, y hasta lo último de la tierra. Y amados, lo último de la tierra aún no ha sido alcanzado. Aquellos que vivimos en esos países donde todavía viven tribus o personas muy aisladas en las montañas, aldeas pequeñas, ciudades pequeñas, y también en las grandes metrópolis, aquellos que vivimos también en los países grandes. Todavía hay mucho lugar. Lo último de la tierra no ha sido todavía alcanzado. Así es que así va de rápido como pasamos por el libro de los Hechos. Vamos a regresar más adelante. Voy a hacer algunas referencias cuando estemos hablando de las epístolas, pero quería caminar así por el libro de los Hechos para recordarnos, por favor, que la misión no ha sido cumplida todavía. Todavía hay mucho que no ha sido alcanzado. La venida del Señor Jesucristo es inminente. Jesús sí va a venir. Pero quiero que recuerdes que no es por una señal, no es una señal lo que va a determinar que Cristo ya viene, sino es un hecho. Y es el hecho cuando el evangelio del reino sea predicado hasta lo último de la tierra. Por eso yo digo una y otra vez, hermanos, adelante, adelante, firmes y adelante, dice ese himno tan antiguo, ¿verdad? Tan precioso, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Adelante, mis hermanos, hasta que la misión sea cumplida. Gracias a Dios por esa misión que nos ha dado. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a hacer una oración y luego vamos a hacer un ejercicio aquí entre todos, pero quiero que terminemos nuestro estudio del libro de los Hechos con una oración. Fue poco lo que les di, yo sé,
pero vamos a seguir haciendo referencias. Suelta un momento todo lo que estás haciendo, por favor. Suelta un momento tu pluma, suelta un momento todo ahí. Y vamos a pedirle al Señor de la mies que nos vea como obreros, que podemos ir a la mies. Que aquellos que hemos sido llenos y aquellos que anhelan, que anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, que nuestra oración sea, Señor, danos poder para testificar, no poder solo para sentirnos bien o para tener cultos gloriosos. No, 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 sino para testificar. Amén. Oremos, oremos. Padre, te agradecemos, Señor, en este momento. Gracias por, Señor Jesús, porque tú dijiste que era mejor que tú te fueras y que llegara ese maravilloso consolador que nos guiaría a toda verdad, que convencería al mundo de pecado, pero también nos daría el poder para testificar. Señor, hay muchos aún que no te conocen. El libro de los Romanos dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo irán a predicar si nadie los envía? Oh, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de aquellos que han entendido que el poder del Espíritu es para testificar. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante hasta que la misión sea cumplida. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar el día de hoy y esto es lo último que vamos a hacer porque hoy vamos a estar participando de la Santa Cena. Quiero que nos vayamos al libro de Tercera de Juan. Vamos todos a Tercera de Juan. Todos ahí a Tercera de Juan. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Libro de Tercera de Juan. Ok. Vamos a hacer esto. Nos vamos a dividir en grupos. Y escúcheme bien qué es lo que vamos a hacer ahora que nos dividamos en grupos. Quiero que por favor estudie y me describa a 3 personas que hay ahí en esta carta. Quiero que me describa a Gayo, 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 ¿ok? También quiero que me describa a Diótrefes y que me describa a Demetrio, ¿ok? Son 3 personajes de los que nos habla la tercera epístola de San Juan. Muy interesante esta epístola, muy interesante. Entonces, Gayo, Diótrefes y Demetrio. Amén. Nos vamos a dividir en grupos y léanlo y díganme, oh, así era Gayo, así era Diótrefes y así era Demetrio. Lo que logren encontrar. Recuerden, no estamos escribiendo sermones, no estamos escribiendo enseñanzas, solo estamos buscando la descripción de estas 3 personas. Regresamos en unos momentos con la grabación. Muy bien, muy bien. Estamos de regreso. Cada uno de los alumnos fueron y tomaron una encuesta, ¿verdad? Hicieron una encuesta en el libro de Primera de Juan, con el tremendo Diótrefes, Gayo, Diótrefes y Demetrio. Muy bien, empecemos con Gayo. Alguien dígame, hábleme de Gayo. ¿Qué tenía Gayo? ¿Cuáles eran las características de Gayo? Alguien deme una y abra su micrófono y deme una característica. A ver, deme ahí. ¿Qué encontraron de Gayo? Era hospitalario. Era hospitalario. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bondadoso, Bondadoso. ¿Qué más? amoroso, Amaba la verdad. Amoroso, servicial, amaba la verdad. ¿Qué más? Servía Buen especialmente, testimonio. De buen testimonio. ¿Qué más? servía Testificaba especialmente a los desconocidos. Eso, era hospitalario. fiel también. Era fiel. ¿Qué más? Mano José Antonio, dinos, pastor. Bendiciones, bendiciones para todos. Dice que daba servicio a Dios con su actuación. Ok. Qué excelente, qué excelente. Muy bien, muy bien. Ahora, fíjese, apunte todas esas características. Espero que las haya apuntado. Ahora, Diótrefes. Hábleme de Diótrefes. ¿Qué dice de Diótrefes? Orgulloso, egoísta. Egoísta. Orgulloso. Egoísta, Diótrefes era el maligno hecho carne. El maligno hecho carne. Este rey David está tremendo.
¿Qué más? Mala influencia para otros. Mala influencia para otros. ¿Qué más? Era arrogante. Arrogante. ¿Qué más? Prohibía a otros o los expulsaba de la iglesia. Lo Expulsó. No impulsaba dejaba ni trabajaba. No Ok. dejaba trabajar ni él quería hacer nada. Wow, wow. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice que le gustaba tener el primer lugar entre todos, ¿no? Sí. Sí, era Era ambicioso, egoísta. egoísta. ¿Qué más? ¿Qué más? Los expulsaba de la iglesia. Sí, expulsaba de la iglesia. Era chismoso, ¿sí o no? Era el chismoso. Qué bárbaro este Dios. Básicamente describe a una persona con complejo de narcisista. Oh, santo Dios, hasta ya análisis psicológico aquí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Veamos estos dos. Veamos estos dos. ¿Por qué es que Juan escribe esta carta y habla de ellos dos? Alguien dígame, ¿por qué cree usted que Juan escribió esta carta y dijo, miren, así es Gayo y así es Diótrefes? ¿Por qué lo haría Juan? Porque le estaba enseñando a Demetrio. Le estaba enseñando a Demetrio. Oh, ¿qué le dijo a Demetrio? Que hiciera siempre lo bueno y no lo malo. Todos Que antes. fuera obediente. Que fuera buen consejero. Ajá, ajá, que fuera buen consejero. Muy bien, muy bien. Ok. Ah, ¿qué dijo? A ver, decime, Rey David. De que ellos los dos eran del mismo maestro, ellos eran estudiantes del mismo maestro, y eso nos enseña de que nosotros podemos estar en un mismo hogar o en una misma comunión recibiendo la misma palabra, pero nuestras acciones son diferentes a las de los demás. Ok, ok, ya vamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Pastor, A ver. la carta y el saludo dirigido a Gallo, y le está poniendo como ejemplo a Diótrefes y a Demetrio. Sería la comparación que está haciendo de Diótrefes y Demetrio a Gallo, porque el saludo se lo está haciendo desde el anciano a Gallo. Y Correcto. le dice amado, refiriéndose a Gallo. Entonces, para mí tiene que ser la comparación de Diótrefes y de Demetrio. Ok, muy bien, muy bien. Pastor, A ver, mi hermana Zeneida. sí, es algo importante que el apóstol le habla de los dos hombres, ¿verdad? De Diótrefe y Demetrio como ejemplo, pero el principal objetivo del apóstol Juan es advertirle y aconsejarle que no se deje dominar o influenciar del hermanito que tiene el mal testimonio. Está tratando de informarle cuál es el testimonio, ¿verdad? De Diótrefes. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la iglesia el día de hoy? Y escúcheme bien y tome nota. Y esta es una de las maneras en que las epístolas se deben leer. Las epístolas, especialmente las epístolas que no son las paulinas, Primera Pedro, Segunda Pedro, Primera de Juan, Tercera de Juan, incluso Judas, tenemos que ponerles atención de esta manera. Y está muy bien. Lo primero que se hace el análisis así como usted lo leyó. Se lee lo que ahí dice, buscamos qué es lo que está pasando. Si hay personajes mencionados, se describen esos personajes, se saca todo esto, todo esto, todo esto. Luego decimos cuál es la aplicación a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, mire, lo que estaba haciendo Juan es que estaba trayendo una corrección a nuestras iglesias el día de hoy. Y está diciendo, en cada iglesia, tengan cuidado con el espíritu de Diótrefes. ¿Me está entendiendo? Toda la lista que usted hizo y todas las cosas que le encontró a Diótrefes, la Biblia dice, lo que está haciendo Juan es, cuando vean que hayan entre ustedes personas que quieren los primeros lugares, que sean chismosos, que estén expulsando a otros de la iglesia, que sean crueles, que sean maleducados, que sean todo eso, dice. La respuesta no es sacarlos de la iglesia, porque dése cuenta que no dijo echen fuera de la iglesia a Diótrefes. Amén, así es. Juan pudo haber dicho sáquenlo, pero no dijo eso. ¿Qué dijo Juan? La respuesta, el espíritu antidiótrefes
es el espíritu de Gayo. ¿Quieren que no haya estas cosas en su iglesia? Empiecen a imitar a Gayo. Empiecen a imitar a Gayo. Nosotros somos Demetrio. Todos. Y Juan nos dice, si en tu iglesia, mijos, pastores, líderes, maestros, si en tu ministerio de repente ves que el espíritu de Diótrefes se está metiendo, no te pongas a reprenderlo. No te pongas ni, no lo eches. La manera de deshacer el espíritu de Diótrefes es empezar a imitar a Gayo. ¿Está conmigo en esto? Estamos viendo en la iglesia, decimos, tal persona es así, tal persona es así, y empezamos a buscar a los montón de Diótrefes, y tal vez hasta pensamos en alguien cuando estábamos describiéndolo, ¿no? Ya sé de quién está hablando el pastor. No. Cuando el espíritu de Diótrefes se mete en la iglesia, la respuesta es el espíritu de Gayo. El espíritu de Gayo. Entonces, en nuestras iglesias, amados, y esta es la enseñanza, hay mucho más aquí, pero esta es la enseñanza primordial de Tercera de Juan. Cuando Diótrefes se manifiesta en una iglesia, lo que tiene que ocurrir es que Gayo se manifieste. Entonces, no oremos para que se vaya el espíritu de Diótrefes, sino oremos para que se manifieste el espíritu de Gayo. La respuesta a las cosas que hacía Diótrefes era lo que Gayo tenía. Señor, ayúdanos a ser más hospitalarios, Señor. Ayúdanos a ser dignos de servicio. Ayúdanos a servir a los demás, a tener amor. Ayúdanos, Señor, aún a los desconocidos, tratarlos bien. Qué maravilloso, qué maravilloso. Imagínense decir, Señor, haznos, y se va a oír raro lo que voy a decir, haznos un montón de gallos. Haznos un montón de gallos, Señor, y si se están metiendo algunos Diótrefes, el espíritu de Diótrefes aquí, Señor, haznos un montón de gallos. Haznos un montón de gallos. Qué lindo se oye eso, ¿no? Se oye tremendo. Y recuerde lo que le dije. No lo expulsó de la iglesia. No lo expulsó de la iglesia. Fíjese, voy a leer lo que le dijo a Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es todo lo que le dice. No le dice, sácalo. Le dice, no lo imites. No lo imites, mijo. Imita a Gayo. Todos dan testimonios de Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y luego termina. Fíjese cómo termina. Yo tenía muchas cosas que escribirte. Pero no quiero escribírtelas con tinta. Porque espero verte en breve. Y hablaremos cara a cara. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo, mijo, no te preocupes por Diótrefes. Cuando yo llegue, yo me encargo. Entonces Jesús nos dice lo mismo. Amados, ustedes sean como Gayo. Y de Diótrefes, cuando yo llegue, yo me encargo, dijo Jesús. Nuestro trabajo no es deshacer a los Diótrefes. Nuestro trabajo es ser Gayos. Y poquito a poco el espíritu de Diótrefes va a ir desapareciendo. Va a ir desapareciendo. ¿Quieres que tu iglesia esté mejor? Imita a Gayo. Ahí está la enseñanza de Tercera de Juan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bendito sea el Señor. Así se leen las epístolas pequeñas. Amén. Amén. Así se leen. Se analizan primero lo que ahí dice y luego vemos qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Aleluya. Son las 9:47 aquí, mis hermanos. Vamos a detener la grabación porque tenemos algo muy especial que hacer. Si tú estás viendo este video, por favor, continúa viendo los demás. Sigue leyendo la palabra. Sé lleno del Espíritu para testificar y conviértete en un gallo, ¿verdad? G-A-Y-O, hasta que la misión sea cumplida.